Muy buenas tardes, mi nombre es Gelacio López Arcos del sexto B del periodo escolar febrero-julio del 2025 de la capacitación, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, número 26. La presentación es de la materia de probabilidad y estadística que le imparte el catedrático José Humberto Franco Soto. El tema que presentaré ahora va a ser conceptos estadísticos y exploraremos las herramientas de clave de análisis de datos. La estadística principalmente es una herramienta fundamental en el análisis de datos y la toma de decisiones. En esta presentación abordaremos conceptos claves en estadísticas, desde la estadística descriptiva hasta la inferencial, además de discutir poblaciones, muestras y tipos de variables. Comenzaremos principalmente con la introducción de la estadística, luego estadística descriptiva explorando sus definiciones, objetivos y principales medidas. Luego pasaremos también a la estadística inductiva, donde discutiremos la estimación de parámetros, pruebas de hipótesis. También revisaremos los conceptos relacionados con poblaciones o universos y muestras, así como diferentes tipos de variables y sus clasificaciones. Principalmente, la estadística es fundamental en la interpretación de datos y toma de decisiones informadas. Su origen se remonta a la antigua Grecia por su consolidado en los siglos XVII y XVIII, gracias a los pioneros como John Ground y Pierre Laplace. Las aportaciones principalmente de John Ground, que fueron de 1620 a 1674, fue ser el padre de la demografía. Él fue un pionero en el análisis de datos poblacionales, también con la tabla de mortalidad. Creó la primera tabla de mortalidad basada en registros de difunciones en Londres, también en el análisis de patrones estadísticos. Estudió irregularidades en nacimientos, muertes, enfermedades, sentando bases en la estadística descriptiva. También el uso de datos empíricos, que demostró la importancia de los datos cuantitativos para la toma de decisiones. Las aportaciones de Pierre Simon Leibniz, que fueron de 1749 a 1827, fue la teoría de la probabilidad, que desarrolló principios fundamentales de la probabilidad, incluyendo el teorema de Bayes. Contribuyó también en la regresión del análisis de errores observaciones con el método de los mínimos cuadrados. También a la inferencia estadística, que formalizó los métodos para de estimar parámetros poblacionales a partir de muestras. La teoría de errores, que estableció las bases para el análisis de errores en mediaciones científicas. También el enfoque matemático, que integró la probabilidad de la física y la astronomía, ampliando más el alcance de la estadística. Desde ese entonces ha sido crucial en diversos campos, como la economía, la ciencia y la salud pública, permitiendo un análisis preciso y fundamentales. También pasemos a la evolución de las estadísticas. Con el tiempo la estadística ha evolucionado incorporando nuevos métodos y teorías. En el siglo XIX se desarrolló métodos inferenciales que prometieron hacer generalizaciones a partir de muestras. La revisión digital ha transformado el análisis estadístico y en la actualidad es esencial en la investigación científica, marketing y muchas otras áreas, proporcionando herramientas poderosas para y el análisis y la toma de decisiones. También vamos a pasar al tema, aparte de la estadística descriptiva o deductiva, que principalmente la estadística descriptiva, se centra en resumir y describir las características de un conjunto de datos y utiliza diferentes medidas que nos ayudan a entender la distribución y el comportamiento de datos, como medidas de tendencia central, medidas y dispersión. Definición y objetivos. La estadística descriptiva tiene como objetivo resumir, proporcionar un resumen visual o numéricos de los datos. Esto incluye la organización, presentación y análisis de datos para facilitar la interpretación y la toma de decisiones. Las medidas de tendencia. Las medidas de tendencia central son estadísticas que describen el centro de un conjunto de datos. La medida es el promedio, la mediana es el valor central y la moda es el valor más frecuente que hay en estos. Estas medidas ayudan a comprender el comportamiento general de datos. También, la medida de dispersión. Estas cuantifican la variabilidad o el grado de dispersión de un conjunto de datos. El rango es la diferencia entre el valor máximo y lo mínimo. La varianza mide la dispersión promedio al cuadrado y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, proporcionando esta una medida de las mismas unidades que los datos. Ahora pasaremos con la estadística inductiva. La estadística inductiva, también conocida como estadística inferencial, permite hacer generalizaciones y predicciones sobre la población basándose en una muestra.
Esto es fundamental para realizar inferencias y toma de decisiones informadas usando datos limitados. La definición y su objetivo principal de esta es: la estadística inferencial se utiliza para formular conclusiones sobre la población a partir de datos muestrables, y sus objetivos incluyen la estimación de parámetros poblacionales y la prueba de hipótesis para verificar suposiciones. La estimación de parámetros implica usar datos de una muestra para hacer inferencias sobre un parámetro desconocido en la población. Existen estimadores puntuales y por intervalos que ofrecen diferentes niveles de precisión y confianza. La prueba de hipótesis son procedimientos estadísticos que permiten evaluar las afirmaciones sobre una población. Se plantea la hipótesis nula y alternativa y se utilizan datos de muestra para determinar la validez de la hipótesis nula. La población o universo. En estadística, esto se refiere al conjunto completo de elementos que se estudian. Comprenden que la población es esencial para diseñar un estudio adecuado y garantizar que las conclusiones sean válidas. La población principalmente es un conjunto total de individuos o observaciones que comparten una o más características. Puede ser finita o infinita. Y es el objetivo principal al realizar estudios estadísticos. El ejemplo de esto sería que incluyen todos los estudiantes en la escuela, los residentes de una ciudad o todos los productos de una fábrica. Definir adecuadamente la población crucial para la validez de este estudio. La muestra. La muestra es un subconjunto de la población que se selecciona para participar en un estudio. La calidad de la muestra afecta directamente a la generalización de los resultados de la población completa. La muestra es un grupo de elementos seleccionados de una población que se utiliza para hacer inferencias sobre un grupo más grande. Elegir una muestra representativa es esencial para obtener resultados válidos. También existen varios métodos de muestreos, como el muestreo aleatorio, donde cada miembro tiene igual probabilidad de ser elegido. El muestreo estratificado, que asegura que diferentes subgrupos estén representados, y el muestreo sistemático, que selecciona elementos e intervalos regulares. Ahora, la variable. En estadística, la variable es cualquier característica, número o cantidad que puede ser medida o contada. Las variables son fundamentales para el análisis estadístico, ya que representan los datos que se examinan en esta misma. Una variable principalmente es un atributo que puede tomar diferentes valores en diferentes observaciones. La variable puede ser cualitativas o cuantitativas dependiendo de la naturaleza de estas. Las variables se pueden clasificar en diferentes tipos, incluyendo variables cualitativas, que son las de categoría, cuantitativas o numéricas, cada una de sus propias características y métodos de análisis. Ahora pasaremos con otro tipo de variable, que es el tipo de variables nominales, que es la ordinal y cardinal. Las variables nominales representan categorías sin un orden en específico. Las variables ordinales tienen un orden que no cuantifican diferencias exactas. Las variables cardinales son numéricas y pueden medirse en intervalos definidos. Las variables nominales principalmente son categorías que no poseen un orden. El ejemplo de esto incluye el color de los ojos, género o el tipo de mascotas. Este tipo de variables se utiliza en análisis que requieren una clasificación. Y las variables ordinales identifican un orden que no es una distancia exacta entre categorías. Un ejemplo que incluyen clasificaciones como bajo, medio y alto, a niveles de satisfacción, con un método muy satisfecho o insatisfecho, que podemos ver en las reseñas o en páginas, o cuando hacemos una llamada a un centro de ayuda de cualquier página, que después de una llamada nos dice que hagamos la encuesta de favor, que si fue muy satisfecho, regular o insatisfecho con la llamada. También, las variables cardinales son numéricas y pueden ser medidas en intervalos o proporciones. Los ejemplos son la altura, el peso y la temperatura, que permiten operaciones matemáticas significativas. Esto lo utilizamos mucho en la física. También, las variables cardinales se dividen en dos, que es la indiscretas y continuas. Las variables discretas son contables, como los números de hijos, mientras que las continuas pueden ser cualquier valor en un rango como altura y el tiempo. Las variables discretas son aquellas que pueden tomar un número infinito de valores.
Ejemplos incluyen el número de estudiantes en una clase o el número de coches en un estacionamiento. Las variables continuas, en cambio, pueden tomar cualquier valor dentro de un rango en específico, que incluyen la temperatura, el peso y el tiempo, permitiendo así una gran variedad de valores y precisión en la medición. Bueno, en conclusión de esta diapositiva, la estadística es una herramienta esencial para el análisis de datos a través de la estadística descriptiva e inductiva, el entendimiento de poblaciones, muestras y variables. Podemos tomar decisiones informadas en estos datos y comprender que estos conceptos es fundamental para cualquier estudio estadístico. Muchas gracias por su atención, eso fue todo.